Soy una mujer de 27 años y desde que tengo memoria, he sido la oveja negra de mi familia. Crecí en una familia de 5 miembros y desde muy temprana edad tuve claro cuál era mi posición. Mis padres favorecían a mi hermana mayor de 30 años y a mi hermano menor de 25 de maneras que eran imposibles de ignorar. Yo era la responsable, la independiente, lo que, como me di cuenta más tarde, era solo una forma educada de decir que yo era la que no se preocupaban por apoyar. Mi infancia estuvo llena de pequeños recordatorios de que yo no importaba tanto. Mi hermana era elogiada por los logros más pequeños, apenas aprobó una asignatura en la universidad y mis padres le organizaron una gran fiesta. Cuando me gradué con honores, mis padres le dieron la espalda como si no fuera gran cosa. Ni siquiera se presentaron a la ceremonia. Pero no se trataba solo de las celebraciones. Fue todo. Mi hermana era frágil, mi hermano era sensible y se esperaba que yo me las arreglara sola con todo. La desigualdad económica fue una de las partes más difíciles. Mi hermana recibió ayuda para comprar un coche, mi hermano recibió el pago de la matrícula y ambos se fueron de vacaciones financiadas por la familia. Mientras tanto, a mí me dijeron que tenía que aprender a ser independiente. Cuando pedí ayuda con los gastos médicos después de una operación que no podía afrontar, me dijeron que estaban ahorrando para emergencias. Esa emergencia resultó ser la boda de mi hermana, que ellos financiaron por completo. Ese fue un punto de quiebre para mí. Nunca pensé que intentaría ir a terapia, pero cuando tenía 20 y tantos años, estaba desesperada por encontrar respuestas. ¿Por qué sentía que tenía que ganarme el amor de mis padres? ¿Por qué me trataban como si no perteneciera a ese lugar? La terapia me abrió los ojos a muchas cosas que no había querido admitir. El favoritismo de mis padres no solo era injusto, sino también manipulador. Lo usaban para controlarme, manteniéndome alerta y tratando siempre de demostrar mi valía. Por primera vez, comencé a establecer límites y, déjenme decirles, no les gustó. El verdadero catalizador del cambio se produjo en una reunión familiar hace un par de años. Estaba sentada en la cocina cuando escuché a mis hermanos burlándose de mí. Se reían de mi carrera y de mi pequeño y triste apartamento, como lo llamaban. ¿Lo peor? Mis padres se reían con ellos. No sé por qué me sorprendió que no fuera la primera vez que me hacían sentir pequeña, pero oírlo así, a la vista de todos, me rompió algo. Los confronté allí mismo. Les dije que estaba cansada de que me trataran como si no importara, cansada de que desestimaran constantemente mis sentimientos. Me miraron como si estuviera hablando otro idioma. Mi padre me llamó dramática. Mi madre dijo que debería dejar de ser tan desagradecida. Eso fue todo para mí. Sabía que no podía seguir viviendo así, siempre esperando que de repente empezaran a tratarme de forma diferente. Cortar lazos no fue fácil. Mis padres se quedaron estupefactos, como si no pudieran creer que realmente me defendiera. Mis hermanos me llamaban egoísta, pero por primera vez no me importó. Dejé de responder a sus llamadas y de asistir a los eventos familiares. En cambio, volqué mi energía en mí misma. Empecé a centrarme en mi carrera, a pasar más tiempo con mis amigos y a descubrir qué quería realmente de la vida. Fue durante ese tiempo que empecé a construir mi propia versión de una familia. Me rodeé de personas que realmente se preocupaban por mí, que celebraban mis triunfos y me apoyaban cuando tenía dificultades. Cuando me ascendieron en el trabajo, un ascenso importante por el que había trabajado durante años, me organizaron una fiesta sorpresa. Fue la primera vez en mi vida que me sentí realmente celebrada. Mi familia biológica ni siquiera lo reconoció. Eso solo confirmó lo que ya sabía, había tomado la decisión correcta. Uno de los mejores momentos fue el día de mi cumpleaños el año pasado. Mis amigos me sorprendieron con una tarta y adornos, algo que mi familia nunca había hecho. No se trataba de los regalos ni de la fiesta en sí. Se trataba de sentirme vista y valorada. Me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. Podía construir una vida en la que yo fuera la prioridad. Unas semanas después, decidí compartir mi historia en línea. Había pasado mucho tiempo sintiéndome sola, como si algo no estuviera bien en mí por querer más. Pero leer las historias de otras personas me había ayudado mucho y quería hacer lo mismo por alguien más.
La respuesta fue abrumadora. La gente compartió sus propias experiencias, ofreció consejos y me recordó que está bien alejarse de las relaciones tóxicas, incluso si esas relaciones son con tu familia. No voy a mentir y decir que todo es perfecto ahora, pero por primera vez siento que tengo el control de mi vida. Cortar lazos con mi familia fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también fue la mejor decisión que he tomado. Por fin soy libre de ser yo misma, sin el peso de sus expectativas que me frenan. Después de compartir mi historia en Reddit, me quedé atónita con la respuesta. Esperaba algunos comentarios, tal vez algunas palabras amables, pero las publicaciones se hicieron populares. La gente inundó los comentarios con su apoyo, compartiendo sus propias experiencias con familias tóxicas y recordándome que no estaba sola. Algunos me agradecieron por poner en palabras lo que habían sentido durante años. Otros me ofrecieron consejos o simplemente validaron lo que había pasado. Leer sus palabras de aliento encendió una llama en mí. Por primera vez, realmente sentí que no estaba loca por alejarme de mi familia. Poco después, sucedió algo increíble. Recibí una oferta de trabajo que cambió mi vida por completo. Era para un puesto al que me había postulado hacía meses y que no creía que conseguiría porque la competencia era muy feroz. Cuando vi la oferta, casi no lo podía creer. El salario era el doble de lo que ganaba, los beneficios eran increíbles y el puesto era exactamente lo que había soñado. Aceptarla fue como empezar un nuevo capítulo. De alguna manera, la noticia de mi nuevo trabajo llegó a mis padres. No estoy segura de si fue a través de un pariente lejano o de algún conocido en común, pero un día recibí un mensaje de texto de mi madre: «Felicitaciones por el nuevo trabajo. Estamos orgullosos de ti». Corto, seco y casi tan cálido como una losa de cemento. Unas horas después, mi hermana también me envió un mensaje de texto, pero su mensaje no era tanto una felicitación como una burla. «Espero que no olvides de dónde vienes». Ella escribió, seguida de una broma sobre cómo debo pensar que ahora soy mejor que todos. Mi hermano intervino con un tono similar, acusándome de presumir y diciendo que debería mantenerme humilde. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Me pregunté si cortar lazos había sido demasiado duro, si tal vez los había juzgado mal. Pero durante mi siguiente sesión de terapia, lo mencioné y mi terapeuta me recordó todas las razones por las que había tomado esa decisión. No se trataba de castigarlos. Se trataba de protegerme a mí misma. Ese recordatorio me permitió centrarme en lo que realmente importaba, construir la vida que merecía. La libertad financiera que me ofrecía mi nuevo trabajo me abrió posibilidades que nunca antes había tenido. Pagué mis préstamos estudiantiles, abrí una cuenta de ahorros y por primera vez en mi vida, reservé unas vacaciones en solitario. Siempre había soñado con viajar sola, pero nunca pude permitírmelo. Pasar una semana explorando una nueva ciudad, haciendo exactamente lo que quería, fue todo lo que esperaba. Sentí que estaba recuperando una parte de mí que había perdido durante años de intentar complacer a los demás. Por supuesto, la paz no duró mucho. Mi hermana comenzó a enviarme mensajes de texto de la nada, diciéndome cuánto me extrañaba. Al principio pensé que tal vez era sincera, pero no tardé mucho en empezar a pedirme ayuda. ¿Puedes ayudarme con el alquiler este mes?, preguntó con naturalidad, como si nunca hubiéramos tenido problemas. Cuando le dije que no podía, el tono cambió. De repente, me volví egoísta y olvidé mis obligaciones familiares. Ella también metió a mis padres en el asunto, alegando que estaban pasando por un momento difícil y que era mi responsabilidad intervenir. Entonces mi hermano se unió a la causa. Sus mensajes estaban llenos de indirectas pasivo-agresivas, dando a entender que yo pensaba que ahora era demasiado buena para la familia. Era agotador, pero me negué a permitir que me arrastraran de nuevo a su drama. En cambio, me apoyé en la familia que había elegido, mis amigos, mis compañeros de trabajo y la comunidad en línea que tanto me había apoyado. Me recordaron que no le debía nada a mi familia biológica. En esa época, comencé a publicar más sobre mi vida en las redes sociales. No estaba tratando de presumir. Solo quería documentar el viaje que estaba haciendo. Fotos de mis vacaciones, logros en el trabajo, pequeños momentos de alegría con amigos.
Para mi sorpresa, la gente comenzó a seguirme, atraída por la positividad y el crecimiento que estaba compartiendo. Pero, al parecer, mis padres también estaban al tanto. Un día, recibí una llamada de mi madre, acusándome de restregarles en la cara mi éxito. Dijo que no era justo publicar cosas así cuando mis hermanos estaban pasando por momentos difíciles. Fue entonces cuando me di cuenta de que habían estado acechando mis publicaciones. Los bloqueé de inmediato. Luego hice una publicación pública sobre la importancia de los límites y por qué decidí distanciarme de los miembros tóxicos de mi familia. No estaba dirigido directamente a ellos, pero sabía que se enterarían. La reacción fue variada. Algunos miembros de mi familia se comunicaron conmigo para decirme que me entendían y apoyaban, mientras que otros me criticaron por abandonar a mis padres. Les permití que dijeran lo que querían. Sus opiniones ya no importaban. Uno de los avances se produjo durante una sesión de terapia particularmente emotiva. Mi terapeuta me pidió que pensara en todas las veces que había intentado ser la hija perfecta y en lo que me había costado. Por primera vez, me permití perdonar a la versión de mí que había buscado su aprobación durante tanto tiempo. Ese momento fue como si me deshiciera de un peso que ni siquiera sabía que llevaba encima. Al final, algo cambió. No solo estaba sobreviviendo sin mi familia, estaba prosperando. Por primera vez, no miraba por encima del hombro, preguntándome qué pensaban de mí. Ya no buscaba su validación. Era libre. Actualización 2. Después de semanas de paz, pensé que el caos con mi familia finalmente se había calmado. Una noche, mientras me relajaba después del trabajo, alguien llamó inesperadamente a la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla y me sobresalté al ver a mi madre parada allí, con lágrimas corriendo por su rostro. Vacilante pero curiosa, abrí la puerta. Ella entró corriendo y me rogó que volviera con la familia. Empezó a hablar de lo mucho que todos me extrañaban, pero la conversación cambió rápidamente. Empezó a enumerar todas las formas en que los había lastimado al distanciarme. Me sentí culpable por todo lo que había hecho por mí, me recordó todos los sacrificios que habían hecho por mí, me acusó de ser desagradecida y egoísta y le dio la vuelta a la situación como si yo fuera la que les había hecho daño. Respiré profundamente y mantuve la calma lo más que pude. Le expliqué que mi decisión de dar un paso atrás no había sido a la ligera y le recordé los años de trato desigual y negligencia. Le dije que debía priorizar mi bienestar. Ella intentó interrumpirme, pero me mantuve firme y me negué a entablar una discusión. Finalmente, al darse cuenta de que no iba a ceder, se fue enfadada y murmurando que estaba destrozando a la familia. Unos días después, un amigo en común se puso en contacto con ella para darle una noticia sorprendente. Al parecer, mi hermana le había estado diciendo a la gente que yo la estaba apoyando económicamente. Ella estaba usando esta mentira para mantener las apariencias, haciendo que pareciera que éramos cercanos y que ella estaba bien gracias a mi ayuda. Era desconcertante, especialmente porque no habíamos hablado en meses. Nuestra amiga la confrontó por la mentira y las cosas empeoraron rápidamente. La noticia se extendió entre nuestros círculos sociales y la gente empezó a cuestionar su integridad. La fachada que había construido con tanto cuidado empezó a desmoronarse, lo que provocó un gran drama. Decidí no involucrarme y preferí dejar que la verdad se revelara sin mi intervención. Mientras tanto, en mi vida sucedían cosas positivas. En el trabajo recibí un prestigioso premio por haber liderado un proyecto con éxito. Fue un reconocimiento importante y mis compañeros estaban realmente felices por mí. Mis amigos, la familia que había elegido, organizaron una celebración. Nos reunimos en mi restaurante favorito, nos reímos y disfrutamos de la compañía mutua. Fue un marcado contraste con la negatividad que había dejado atrás. Pero los intentos de mi familia por hacerme volver no habían terminado. Recibí un correo electrónico de mis padres con el asunto asuntos familiares. Me exigían que arreglara la situación familiar o me eliminarían de su testamento. Me acusaron de ser la fuente de toda la discordia y me advirtieron que estaba cometiendo un grave error. El ultimátum me pareció otra táctica de manipulación. Sintiendo curiosidad por su amenaza, hice algunas comprobaciones discretas. Resultó que mis padres habían estado exagerando su riqueza durante años.
no había mucho que heredar, habían acumulado deudas en lugar de activos. Su supuesta fortuna era solo otra ilusión. Al darme cuenta de esto, su ultimátum perdió todo su poder sobre mí. En esa época, algunos miembros de mi familia extendida comenzaron a comunicarse conmigo. Para mi sorpresa, algunos primos compartieron sus propias historias de experiencias de favoritismo y negligencia dentro de la familia. Se solidarizaron con mi situación y me ofrecieron apoyo. Fue reconfortante saber que no estaba sola y juntos comenzamos a formar vínculos más fuertes, alejados de la dinámica tóxica con la que habíamos crecido. Mi historia comenzó a ganar terreno en línea. La gente se identificó con mi experiencia de establecer límites y tomar el control de mi vida. Me llegaron mensajes de desconocidos que me agradecían por compartir y expresaban cómo los había inspirado a hacer cambios positivos en sus propias vidas. Fue alentador ver que algo bueno surgió de mis experiencias. De la nada, mis hermanos comenzaron a enviarme regalos y mensajes llenos de disculpas. Escribieron que querían arreglar nuestra relación y seguir adelante. Sin embargo, dado todo lo que había sucedido, no pude evitar sentir sospechas por su repentino cambio de actitud. Me pareció demasiado conveniente y me pregunté si tendrían motivos ocultos. En un momento más positivo, conocí a alguien especial durante un evento de voluntariado. Nos conectamos a través de intereses y valores compartidos. Él admiraba mi independencia y comprendía la importancia de los límites. A medida que pasábamos más tiempo juntos, nuestra relación se convirtió en algo significativo. Fue reconfortante estar con alguien que respetaba mi camino y apoyaba mis decisiones. Luego llegó la noticia de que mi padre había tenido un problema de salud. Mi familia se puso en contacto conmigo y me hizo hincapié en lo mucho que me necesitaban durante ese momento difícil. Sugirieron que yo asumiera las tareas de cuidador, dando a entender que era mi responsabilidad. Aunque me preocupaba su salud, sabía que volver a ese entorno no era saludable para mí. Respondí sugiriendo que contrataran ayuda profesional, señalando que eso garantizaría que recibiera la atención adecuada. Esta decisión marcó un momento importante para mí. Me di cuenta de que podía preocuparme por su bienestar sin sacrificar mi propia tranquilidad. Decir que no sin sentirme culpable fue un paso importante en mi proceso de curación. La vida siguió avanzando. Me concentré en cuidar mis relaciones, sobresalir en el trabajo e invertir tiempo en pasatiempos que me brindaran alegría. Cuanto más construía una vida que reflejara quién era yo realmente, menos me afectaban sus intentos de hacerme volver atrás. Un día, miré hacia atrás y noté que el peso que había estado cargando había disminuido. Ya no sentía la constante atracción de la culpa o la obligación. Vivía la vida a mi manera, rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. El cambio emocional fue sutil pero profundo. Me di cuenta de que ya no me sentía culpable por mis decisiones. Al elegirme a mí misma, había abierto la puerta a la felicidad y la plenitud genuinas. El pasado todavía existía, pero ya no dictaba mi presente ni mi futuro. Me sentía libre. Había estado tranquilo durante un tiempo, casi demasiado tranquilo. Estaba prosperando en mi nuevo puesto de trabajo, disfrutando de mi vida y avanzando tanto a nivel personal como profesional. Pero, como aprendí con mi familia, la paz nunca dura mucho. Todo empezó con un correo electrónico inesperado de mi departamento de recursos humanos. El asunto del correo me provocó escalofríos. Acusaciones urgentes de mala conducta. Lo abrí. Confundido e inquieto. Recursos Humanos me informó que habían recibido múltiples denuncias anónimas acusándome de comportamiento poco ético. Todo, desde falsificación de números hasta conducta inapropiada con colegas. Miré el correo electrónico, estupefacto. Nada de lo que decía tenía sentido. Se programó una reunión con Recursos Humanos de inmediato y aunque sabía que no había hecho nada malo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que alguien estaba tratando de arruinarme. Durante la reunión, mi gerente y Recursos Humanos repasaron los detalles de las quejas. Abordé con calma cada acusación, confiado en mi historial impecable. Tenía recibos de todo, registros de proyectos, correos electrónicos e incluso marcas de tiempo. Recursos Humanos no tardó mucho en darse cuenta de que las quejas eran infundadas.
Limpié mi nombre por completo, pero ese no fue el final. Rastreé los correos electrónicos anónimos y lo que descubrieron me sorprendió. Las quejas habían llegado desde una dirección IP vinculada a la ubicación de mi hermano. Mi propio hermano había intentado sabotearme en el trabajo. Yo estaba furioso. No había hablado con él en meses, pero hasta ahí estaba dispuesto a llegar. Decidí enfrentarlos. Envié un mensaje grupal a mis padres y hermanos, exponiendo las pruebas. No los acusé directamente, pero dejé en claro que sabía de dónde venían las acusaciones. En lugar de asumir la responsabilidad, ellos le dieron la vuelta a la situación. Mi hermano lo negó todo y me llamó paranoico. Mi hermana intervino y afirmó que yo estaba tratando de destrozar a la familia con mentiras. Mis padres me acusaron de estar obsesionado con hacerles daño. Esa fue la gota que colmó el vaso. Los bloqueé a todos, en mi teléfono, correo electrónico y redes sociales. No iba a permitir que me siguieran arrastrando a su caos. Incluso cambié mi número para asegurarme de que no tuvieran forma de comunicarse conmigo. Una semana después, mi hermana se presentó en mi lugar de trabajo. La vi a través de la entrada de vidrio mientras intentaba convencer a la recepcionista para que la dejara entrar. Alerté a seguridad, que la escoltó fuera del edificio. Ella no se resistió, pero yo sabía que no había terminado. Ese mismo día, llamé a un abogado para analizar mis opciones. Si continuaban acosándome, estaba completamente preparada para presentar una orden de alejamiento. Había llegado a mi límite. Compartí lo que me estaba sucediendo en Reddit y el apoyo que recibí fue abrumador. La gente me aseguró que estaba haciendo lo correcto, me dieron consejos sobre cómo protegerme legalmente e incluso compartieron historias similares de familiares que habían cruzado los límites. Saber que no estaba sola me ayudó a mantener la cabeza en alto. A pesar del drama, la vida siguió adelante. Apenas un mes después de la investigación, recibí otro ascenso importante, esta vez a un puesto de liderazgo. Fue un gran paso en mi carrera y me brindó el reconocimiento de mis superiores. Mi familia elegida celebró conmigo esa noche. Brindábamos por el éxito, el crecimiento y la libertad. Por supuesto, la noticia de mi ascenso llegó a mis familiares más lejanos. De repente, empezaron a circular rumores de que había abandonado a mis padres en su vejez. Parientes lejanos enviaban mensajes pasivo-agresivos preguntándome por qué no ayudaba a mis pobres padres, que habían hecho tanto por mí. No me relacioné con ellos. Pensé que les dejaría hablar. En cambio, decidí escribir. Escribí un artículo anónimo sobre familias tóxicas, en el que compartí mi historia sin dar nombres. Fue un artículo sincero y crudo, en el que describí los desafíos que implica establecer límites y la culpa que conlleva liberarse. El artículo tocó una fibra sensible y se volvió viral casi de la noche a la mañana. La gente se sintió profundamente identificada con el libro. Algunos me elogiaron por ser fuerte, otros compartieron sus propias luchas. Se desató una conversación importante y me sentí orgullosa de que mi historia pudiera ayudar a otras personas. Fue entonces cuando llegó el siguiente intento desesperado, esta vez en forma de una carta escrita a mano por mis padres. La carta estaba llena de emoción. Afirmaban que eran demasiado viejos para luchar y me rogaban que volviera antes de que fuera demasiado tarde. Fue una carta manipuladora, llena de palabras cuidadosamente elegidas, diseñadas para tocar mi fibra sensible. No caí en la trampa. Respondí con una carta breve y educada, en la que reafirmaba mis límites. Les dije que les deseaba lo mejor, pero que no iba a involucrarme más. En esa época, el karma finalmente alcanzó a mis hermanos. Mi hermano fue arrestado por fraude, algo que no tenía nada que ver conmigo. La noticia se difundió rápidamente, y de repente, el niño mimado ya no era tan mimado. Mientras tanto, mi hermana empezó a culparme de sus problemas económicos. Le decía a todo el que la escuchaba que la había abandonado en su momento de necesidad. No lo dejé pasar. Mi abogado le envió una carta de cese y desistimiento, advirtiéndole que dejara de difundir afirmaciones falsas. Eso la hizo callar rápidamente. Después de todo, el ruido finalmente se detuvo. El acoso, las mentiras, la manipulación, todo se detuvo.
Había recuperado el control de mi vida y esta vez no lo iba a dejar ir. Mi carrera estaba prosperando, mis amistades eran más fuertes que nunca y tenía paz por primera vez en años. Me di cuenta de que, sin importar cuánto intentaran hacerme volver, había construido algo que ellos no podían tocar, una vida que era mía y solo mía. Actualización 4. Después de que todo con mi familia finalmente se calmó, me encontré con el tipo de paz y libertad con la que solo había soñado antes. Quería aprovechar este nuevo capítulo de mi vida para contribuir a la sociedad. Empecé a trabajar como voluntaria en un refugio local para mujeres, donde trabajé con sobrevivientes de abusos y relaciones tóxicas. Su resiliencia me inspiró y me sentí bien por contribuir a algo más grande que yo misma. También comencé a donar una parte de mis ingresos a causas que me interesaban, como iniciativas educativas y programas de salud mental. Dar a la comunidad se convirtió en una piedra angular de esta nueva vida que estaba construyendo. En el trabajo, mi rol de liderazgo me dio oportunidades de ser mentora de mujeres más jóvenes que ingresaban a la industria. Me lo tomé muy en serio y me tomé el tiempo de compartir mis experiencias, no solo sobre crecimiento profesional, sino también sobre cómo reconocer y establecer límites en todos los aspectos de la vida. Me vi reflejada en algunas de ellas, ansiosas por demostrar su valor, a menudo a expensas de su propio bienestar. Verlas triunfar se sintió como una victoria propia. Mientras tanto, la familia que había elegido siguió creciendo. Ese día de Acción de Gracias, decidí organizar mi primer Friendsgiving. Mi apartamento era pequeño, pero lo hicimos funcionar. Todos trajeron un plato y pasamos la velada riéndonos, compartiendo historias y expresando nuestra gratitud mutua. En un momento dado, mientras miraba alrededor de la sala, me di cuenta de que yo había creado todo aquello. Ahora esta era mi familia, una que yo había elegido y que me había elegido a mí. Pero justo cuando me estaba adaptando a este nuevo sentido de pertenencia, el drama de mi familia biológica volvió a aparecer. Por los rumores, me enteré de que mis padres habían vendido su casa. Años de mala gestión financiera finalmente los habían alcanzado. Mis hermanos estaban furiosos, no porque les importara la casa en sí, sino porque ahora estaban luchando por encontrar un lugar donde vivir. Naturalmente, decidieron que yo debía ayudarlos. El primer mensaje fue de mi hermana, que me preguntaba si podía prestarle dinero para una nueva vivienda. Cuando no respondí, ella se puso seria. Publicó un mensaje en Facebook, llamándome cruel y acusándome de abandonar a la familia en un momento de necesidad. Los comentarios de sus amigos y algunos parientes lejanos estaban llenos de prejuicios. Le envié el mensaje a mi abogado, quien inmediatamente le envió una notificación formal de cese y desistimiento. Eso puso fin a todo rápidamente. En terapia, trabajé para superar la culpa persistente que esto despertó. Mi terapeuta me recordó algo que había llegado a comprender, pero que necesitaba escuchar de nuevo. Yo no era responsable de los fracasos de mi familia, de sus dificultades económicas, de sus malas decisiones. Nada de eso era una carga que yo debía llevar. Esta constatación fue como cerrar la puerta a años de dudas sobre uno mismo y de responsabilidades mal atribuidas. En esa época, ocurrió algo maravilloso. Mi pareja, que había sido una fuente constante de apoyo y aliento, me propuso matrimonio. No fue un gesto grandilocuente ni exagerado. Solo los dos en un momento de tranquilidad, lleno de amor y certeza. Dije que sí. Comenzamos a planificar una boda pequeña e íntima con solo nuestros amigos más cercanos. Por supuesto, la noticia del compromiso finalmente llegó a mi familia y la indignación no se hizo esperar. Mi hermana me envió una serie de mensajes de texto furiosos, acusándome de excluirlos y diciendo que la boda era una bofetada a las personas que te criaron. No respondí. Mi boda no tenía nada que ver con ellos y me negué a permitir que la convirtieran en otro espectáculo. Para evitar más drama, desactivé discretamente mis cuentas públicas en las redes sociales. Ya no necesitaba que sus miradas indiscretas me vigilaran la vida. Mantuve un perfil privado para mis amigos más cercanos y me concentré en estar presente en mi mundo real. Fue una de las mejores decisiones que tomé. Mi carrera siguió prosperando. Me invitaron a hablar en una conferencia sobre cómo superar la adversidad en el lugar de trabajo.
De pie frente a esa audiencia, compartí mi trayectoria, no solo los hitos profesionales, sino también el crecimiento personal que me había dado forma. Después, los asistentes se acercaron para agradecerme mi honestidad y contarme cómo mi historia resonó en sus propias luchas. Saber que había tenido un impacto fue increíblemente satisfactorio. Pero mi familia aún no había terminado. Una mañana, me desperté con un correo electrónico de mi madre. El asunto decía, nuestro último deseo. En el correo electrónico, ella afirmaba que ella y mi padre estaban en su lecho de muerte y me rogaba que nos reconciliáramos antes de que fuera demasiado tarde. El momento era sospechoso, ya que acababa de enterarme por un primo de que estaban perfectamente bien. Fue otro intento de manipulación, diseñado para hacerme sentir culpable y obligarme a romper los límites que tanto me había esforzado por establecer. Llevé el correo electrónico a mi siguiente sesión de terapia. Mi terapeuta y yo lo hablamos y decidí que no iba a responder. Si me involucraba, solo volvería a su ciclo de reconocer la manipulación por lo que era y sentir que era otro paso adelante en mi curación. Unas semanas después, un ex colega compartió mi historia de forma anónima en un blog de la industria. La respuesta fue increíble. Me llegaron mensajes de personas que se vieron reflejadas en mi experiencia y elogiaron mi fortaleza y resiliencia. Me recordaron lo lejos que había llegado y lo mucho de lo que tenía que estar orgullosa. Finalmente di un gran paso. Compré mi primera casa. No era solo una casa. Fue un símbolo de ruptura de los ciclos generacionales que habían definido a mi familia durante tanto tiempo. De pie en mi nueva cocina, rodeada de la familia que había elegido mientras celebrábamos, sentí una abrumadora sensación de paz. Esta era la vida por la que había luchado. Y fue mío. Ha pasado un año desde que me mudé a mi nuevo hogar. Y al mirar atrás, me cuesta creer cuánto ha cambiado mi vida. Mi primer año aquí ha estado lleno de risas, crecimiento y logros que nunca pensé que fueran posibles. Para celebrarlo, mi familia elegida, mis amigos y seres queridos que me han apoyado, organizaron una cena. Nos reunimos en el patio trasero, bajo guirnaldas de luces, compartimos historias y brindamos por los nuevos comienzos. No había tensión, ni culpa, ni andar con pies de plomo. Era todo lo que alguna vez esperé que pudieran ser las reuniones familiares. En lo profesional, había alcanzado otro hito. Lancé mi propio negocio de consultoría. Después de años de trabajar en entornos corporativos, quería tener la libertad de establecer mi propio horario y trabajar en proyectos que realmente me importaban. El negocio despegó más rápido de lo que esperaba, lo que me permitió alcanzar un nivel de independencia financiera y flexibilidad con el que solo había soñado. Ahora mis días están llenos de propósito y por primera vez en años, el trabajo se siente más como una pasión que como una obligación. Sin embargo, lo que más me sorprendió es lo poco que pienso ahora en mi familia biológica. Han pasado meses sin que me pasen por la cabeza. Ya no siento una persistente sensación de culpa ni me pregunto qué estarán diciendo de mí. En terapia, he dedicado tiempo a reflexionar sobre lo que he avanzado. Durante una sesión, mi terapeuta me señaló algo que se me quedó grabado: pasé del modo supervivencia al modo prosperar. Dejar atrás el resentimiento no fue fácil, pero me liberó de maneras que ni siquiera puedo empezar a describir. A través de conocidos en común, escuché fragmentos de historias sobre mis hermanos. Ambos tienen problemas económicos y, al parecer, han volcado su ira en mis padres, culpándolos por no brindarles más apoyo. Es irónico, dado que siempre fueron ellos los favorecidos. Cuando escuché esto, no sentí la necesidad de intervenir o ayudar. He aceptado el hecho de que sus problemas no son mi responsabilidad. Es una lección que me llevó años aprender, pero por la que estoy agradecida. Mientras tanto, mi negocio de consultoría ha comenzado a ganar atención de los medios. Hace poco aparecí en un artículo sobre el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo. El artículo destacaba mi trayectoria y cómo he utilizado mis experiencias para ayudar a otras personas. El reconocimiento me pareció surrealista, pero significativo. Es un recordatorio de que incluso las partes más difíciles de mi pasado se pueden transformar en algo positivo. En el plano personal, mi relación se ha fortalecido. Mi pareja y yo hemos empezado a planificar el futuro y estamos hablando de formar nuestra propia familia algún día.
Hemos tenido largas conversaciones sobre el tipo de padres que queremos ser y cómo evitaremos repetirlos. Patrones tóxicos con los que crecimos. Se siente bien construir una vida con alguien que comparte mis valores y apoya mis límites. Incluso mi familia extensa parece haber captado la indirecta. Después de meses de silencio, está claro que se han dado cuenta de que no cederé a la culpa ni a la manipulación. Las llamadas y los mensajes han cesado, y con ellos, también el drama. La distancia ha sido un regalo, que me ha permitido centrarme plenamente en la vida que he construido. Una de las cosas más gratificantes que he hecho últimamente es empezar un podcast. En cada episodio, comparto consejos e historias sobre cómo superar dinámicas familiares tóxicas, establecer límites y prosperar de forma independiente. La respuesta ha sido increíble. Los oyentes se han comunicado conmigo para decirme cuánto se han sentido identificados con mis experiencias y cómo el podcast los ha ayudado en sus propias vidas. Saber que mi historia puede marcar una diferencia para los demás ha sido una de las partes más satisfactorias de este viaje. Las vacaciones, que antes eran una fuente de temor, se han convertido en algo que esperamos con ansias. La Navidad pasada, comencé una nueva tradición con la familia que elegí. Cocinamos una gran cena, intercambiamos regalos y pasamos el día viendo películas y jugando. Fue un día alegre y sin estrés, completamente libre de la culpa y la tensión que solía asociar con esta época del año. Ya hemos empezado a planificar el año que viene y no podría estar más emocionada. En este nuevo capítulo de mi vida, también he priorizado mi salud y mi bienestar. He empezado a practicar yoga y meditación, que se han convertido en prácticas diarias. Ambos me han ayudado a encontrar el equilibrio y a mantenerme con los pies en la tierra, incluso cuando la vida se vuelve agitada. He descubierto una versión de mí misma que es tranquila, centrada y contenta. Hace unas semanas, recibí un correo electrónico inesperado de mi padre. Fue breve y simple, disculpándose por la forma en que me trató en el pasado. Si bien podría haber sido sincero, opté por no responder. He llegado a comprender que una disculpa no borra años de daño ni me obliga a reabrir puertas que he cerrado intencionalmente. Ese capítulo de mi vida ha terminado y estoy en paz con eso. Hace poco, compartí una última publicación en Reddit. En ella, agradecí a la comunidad por su inquebrantable apoyo y aliento a lo largo de los años. Escribí sobre cómo el hecho de establecer límites había cambiado mi vida y cómo había construido algo hermoso, sin tener relaciones tóxicas. Los comentarios estaban llenos de amabilidad y comprensión, y me recordaban la fuerza que surge de las experiencias compartidas. Mientras estoy aquí sentada, reflexionando sobre todo, me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Estoy viviendo una vida llena de amor, éxito y paz. He aprendido que no necesitas la aprobación de nadie más para ser feliz. Solo necesitas priorizarte a ti mismo. Al final, me he convertido en el niño de oro de mi propia vida y no lo cambiaría por nada del mundo.